Bueno, les Ya, damos la bienvenida a quienes se están conectando ya a este encuentro. Tuvimos algunos ahí. problemas técnicos con la conexión al inicio, pero ya están resueltos y estamos iniciando tanto la reunión en Zoom como la transmisión en YouTube Live. Queremos agradecer a Fabiola Acuña de la División de Educación General del Ministerio de Educación, quien ya nos acompañó en una oportunidad este año en un encuentro con la red de orientadores. Agradecemos especialmente en este contexto, estábamos conversando al principio de que ya estamos todos un poco desgastados de este tiempo de pandemia, e iniciando además esta etapa final del año que es compleja, con retornos presenciales y semipresenciales, así es que se agradece a quienes se están conectando desde las escuelas y también a Fabiola que tiene demandas a nivel nacional, ¿no? Pero tiene su corazoncito con esta red, así que nos apartó este tiempo. Y saludar a Jocelyn Hoffman de la red de orientadores, darle un tiempo también para que pueda saludar y podamos inmediatamente dejarle el tiempo a Fabiola para que nos comparta lo que tiene preparado para hoy. Jocelyn. Sí, muchas gracias, Sergio. Bueno, primero que todo, darle las gracias a cada uno de ustedes que están presentes en este momento, darse el tiempo también entre medio de tanto compromiso que hoy en día tenemos, poder estar presente, poder recibir capacitaciones, apoyo, ¿cierto? Agradecer a Fabiola que nuevamente está con nosotros para poder entregarnos herramientas, sobre todo en la parte vocacional y profesional también, que es muy necesario poder trabajar hoy en día con nuestros estudiantes, ya sea en los establecimientos de educación media como también en los de básica, que de séptimo hacia arriba es necesario ya ir enfocándonos en la orientación vocacional. Así que agradecerles a todos y que podamos aprovechar al máximo esta instancia y poder aprender todos los días un poquito más. Así que muchas gracias, Fabiola. Gracias, Jocelyn. Bien, estimados, buenas tardes a todos y a todos los orientadores y docentes presentes en este encuentro de orientación vocacional y profesional. El tema eh, que presentaré está referido en el gran ámbito de orientación vocacional y profesional, tema que sale a la palestra fundamentalmente en esta época del año por la cercanía al proceso que viven los estudiantes de cuarto medio. Sin embargo, este tema en general es bastante más amplio y lo ideal es abordarlo durante la trayectoria escolar. En este contexto, el nivel de educación media, donde me desempeño hace harto ratito ya, elaboramos un apoyo técnico que les puede colaborar con este proceso desde séptimo básico a cuarto año de educación media. Como ya se ha difundido y ustedes conocen este aspecto, la actualización conceptual de orientación educacional contempla lo vocacional, profesional y laboral, eh, correspondiendo a una de las dimensiones que aborda este concepto. Por lo tanto, no es un tema relevante solo para los cursos terminales, sino que deben ser abordados con estudiantes de séptimo básico hacia adelante. Sin embargo, tal vez es un tema que ustedes debieran revisar en sus establecimientos, porque ya a partir de quinto o sexto año básico, eh, surge de interrogante en los niños relacionados con lo que harán con sus vidas cuando sean grandes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cada orientador conoce la realidad de sus establecimientos, así como cada profesor jefe conoce la realidad de su curso. La presentación de hoy está centrada en el tercer documento de apoyo elaborado por el nivel de educación media, correspondiendo a una propuesta que le facilitará la planificación de acciones tanto institucionales como actividades con los distintos cursos en torno a orientación vocacional y profesional. Además, encontrarán luces que les permitan abordar esta dimensión con parte del estudiantado que, por distintas razones, no podrá
optar a estudios terciarios, ya sea en institutos profesionales o centros de formación técnica. De aquí la importancia de atenderlos a todos y a todas, considerando sus aspectos individuales en tanto persona. Este documento, que el que ustedes están observando, que es este documento fue enviado a todos los departamentos provinciales de educación del país para que los entreguen a cada uno de los establecimientos, ¿ya? Y que reciben subvención del Estado. Además, está publicado en la página web de Educación Media del Mineduc, junto con los otros apoyos que pudieran facilitar la gestión orientadora de escuelas y liceos, ¿ya? Voy a hacer la prueba si resulta, porque tengo si resulta ingresar al Mineduc para que ustedes puedan ver que esta es la página web, ¿ya? Pero además de este apoyo de orientación van a encontrar un documento que subimos hace poquito, que es la evaluación en la asignatura de orientación, que es otro de los temas que a ustedes les preocupa bastante en general. Y dimos un pequeño paso en términos de ir adelantando algunas ideas en relación a esto, ¿ya? Pero no nos alejemos, porque en orientación, ¿ya? Al pinchar ahí ustedes van a encontrar todos los apoyos técnicos, ya desde el primer documento, estrategias metodológicas, apoyo al rol de la jefatura de curso, y también cómo ir abordando las bases curriculares, ¿ya? Es importante, y esto se los digo con anticipación, que este documento, que además está destacado, ¿ya? Puedan bajarlo y copiarlo en un archivo de sus computadores, el archivo PDF, porque este trae una particularidad, que en cada uno de sus acápites, cuando entramos a estrategias metodológicas, se les va a facilitar el ingreso a lo que es las distintas páginas de apoyo. Está bien completito este documento en términos de accesos directos a todas las páginas oficiales, ¿ya? Que pueden ser interesantes para ustedes, pero más adelante les voy a mostrar un poquito más al respecto, ¿ya? Lo importante de la dimensión vocacional, profesional y laboral es que está vinculado al proyecto de vida, tema que se conversa bastante, ¿ya? Que es conocido por ustedes, porque es un proceso que se desarrolla durante el crecimiento de todas las personas. Por lo tanto, como proyecto se va modificando, se va ajustando, o bien va cambiando, ¿ya? Conforme al desarrollo individual que está vinculado a intereses, a motivaciones, aspiraciones y expectativas de los estudiantes. Por lo tanto, esto implica que es un proceso que tiene sus complejidades, sobre todo al involucrar situaciones de conocimiento de sí mismo, un tanto más profundas y más reflexivos, ¿ya? Así como fases de descubrimiento sobre habilidades y aptitudes. Y también comprender el aporte de las asignaturas y la vida escolar en este tránsito, ¿ya? Desde ahí que es importante motivar a los jóvenes, a los niños sobre todo, y por eso planteada desde quinto básico hacia adelante, para que empiecen a reflexionar y a pensar y a observar todas aquellas cosas en el contexto de las asignaturas que les gusta y les agrada hacer, ¿ya? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque desde el punto de vista curricular, la dimensión vocacional, profesional y laboral se sustenta en dos ejes, ¿ya? De la asignatura. El eje de crecimiento personal y el eje de proyección del aprendizaje de la asignatura de orientación, esto desde séptimo básico a segundo medio. Y cada uno de estos ejes contemplan dos objetivos de aprendizaje que permiten en su conjunto favorecer la reflexión
gradual de aspectos relativos con el proyecto de vida. En quinto y sexto año básico, también es posible realizar un bonito trabajo de anticipación en lo vocacional, considerando que los objetivos del eje crecimiento personal y el eje trabajo escolar, ¿ya? Recordando que hasta este momento, hasta este año por lo menos, los anuncios señalan que el año 2025, quinto y sexto año básico, serán los cursos terminales de las escuelas. Por lo tanto, los estudiantes de estos cursos deberán optar a los distintos establecimientos de educación media, lo que implica diferenciaciones en un futuro cercano, a los cuales los estudiantes optarán. Y eso les va a significar, ¿verdad?, generar un trabajo que se hace hasta el momento en séptimo y octavo básico, adelantarlo a quintos y sextos. En el eje de crecimiento personal, el OA1 está relacionado, por ejemplo, con demostrar una valoración positiva de sí mismo, reconociendo habilidades, fortalezas y aspectos que requieren superación, así como el OA9 del eje trabajo escolar, que está relacionado con practicar en forma autónoma y perseverante hábitos y actitudes orientadas a favorecer el aprendizaje y desarrollar sus intereses. Podrían significar una preparación anticipada que permita desplegar en el corto plazo intereses vocacionales oportunamente para poder enfrentar la educación media, ¿ya? Desde esta perspectiva, la dimensión vocacional, profesional y laboral es abordable desde las dimensiones curriculares. Por ejemplo, a través de planificaciones por curso para la asignatura de orientación desde séptimo básico a segundo medio, diseñada por las y los profesores jefes con el apoyo de orientadores. Las bases de estos diseños se sustentan siempre en los intereses de los estudiantes, de tal forma que orientadores y profesores jefes seleccionen aquellas habilidades, aquellos conocimientos y actitudes que promuevan los ejes de la asignatura y los respectivos OAS, atendiendo fundamentalmente el descubrimiento de sí mismo, así como el desarrollo de intereses vocacionales. Del mismo modo, es importante diseñar estrategias a nivel institucional a través de proyectos colaborativos entre la unidad o servicio de orientación y los profesores jefes, que permitan al estudiantado el conocimiento y el descubrimiento de distintas alternativas de estudios superiores que el país promueve. Me refiero a institutos profesionales, a universidades, a centros de formación técnica, así como las opciones que presentan los sectores productivos. Obviamente esto debe centrarse en lo que la región o la localidad cercana al establecimiento posee, ¿ya? Allí estamos planteando el tema de contextualización, ¿ya? Por lo tanto, este proceso de diseño es lo que conocemos como estrategias metodológicas, es decir, una planificación de la ruta a seguir, cuyo objetivo es lograr el desarrollo de aprendizajes de la totalidad de las y los estudiantes de sus establecimientos, considerando, por supuesto, sus individualidades y sus intereses desde la base del diseño de cada una de las estrategias. Y los responsables, ya lo señalé, pero hay que reiterarlo, que los responsables de esta planificación de manera preferente son las y los profesores jefes. Y, obviamente, contar siempre con el apoyo sistemático de las y los orientadores. Por lo tanto, a ustedes les cabe una responsabilidad no menor al respecto. En este contexto, el rol de orientadores educacionales es de liderazgo técnico que favorezca la construcción de un trabajo colaborativo y sistemático
con el equipo de gestión escolar, con los profesores jefes, con todos los docentes y los otros profesionales que el establecimiento posea, cuya intencionalidad debe estar centrado en favorecer el desarrollo del proyecto de vida de las y los estudiantes. Así como en otras disciplinas, la orientación educacional considera modelos como marcos referenciales, que están sustentados en teorías, en enfoques o hallazgos de investigación. Estos modelos otorgan sentido a un plan de acción sistemático de orientación educacional, particularmente al diseño metodológico o la estrategia, a la definición de procedimientos o la construcción de instrumentos, búsqueda de recursos y la formulación de indicadores de evaluación de procesos y resultados, entre otros aspectos. En orientación, fundamentalmente son 5 los modelos que más se mencionan, los que obviamente no se trabajan solos, sino que suelen complementarse entre ellos y tal vez ustedes lo hacen, pero no necesariamente bajo este concepto de modelo, ¿ya? Estos modelos, les presento ahí una síntesis bastante general: el modelo de programas, el modelo de servicio, el modelo de consejo, que es bastante utilizado, el modelo de consulta, y el modelo tecnológico, ¿ya? Que en estos tiempos de pandemia se ha hecho bastante uso de las TICs como herramienta que puede colaborar mucho para abordar distintos temas y ejercicios vinculados a orientación vocacional, entre otros aspectos importantes y necesarios para el estudiantado. El marco normativo para el diseño de estrategias metodológicas de orientación vocacional, como lo mencioné anteriormente, son las bases curriculares de la asignatura desde séptimo a segundo medio, que sin embargo, que igual pueden ser abordados en educación básica, ¿ya? En el ámbito, obviamente, de la flexibilidad curricular, posibilita, y esto es importante, la proyección de los ejes de crecimiento personal y gestión del aprendizaje a los cursos de terceros y cuartos años medios. Si los estudiantes obviamente solicitan apoyo en temas vocacionales y el liceo hace uso de parte del tiempo de libre disposición para atender este interés y necesidad manifestada. Para esto están las posibilidades de implementar orientación como asignatura, o bien como taller vocacional, o bien como consejo de curso, o bien como orientación propiamente tal, ¿ya? Entonces, este marco de flexibilidad curricular presente es ideal que sea utilizado, porque tercero y cuarto medio no tiene incorporado la orientación en su plan de formación general, y la experiencia ha señalado que es muy necesario. Este marco normativo, además, relativos a las bases curriculares y la asignatura de orientación, entregan lineamientos y criterios referidos a especificaciones y delimitación de estrategias metodológicas que se diseñan e implementan como acciones a nivel individual, pero también a nivel grupal. Hay integración de conocimientos, hay involucrado habilidades y actitudes, estrategias preferentes por ejes temáticos, articulación con otras asignaturas y la relevancia de los objetivos de aprendizaje transversales, que siempre deben estar presentes en el contexto de orientación educacional, así como en cada una de las dimensiones en general de orientación educacional propiamente tal. Este proceso
de diseño y planificación de estrategias metodológicas, incluyendo acciones a nivel institucional o actividades de menor tamaño, es necesario preguntarse sobre la forma en que tributarán al proyecto educativo institucional de sus colegios, ¿ya? Integrando esta relación a la fundamentación de la planificación, ¿ya? Eso también es tremendamente relevante. Al momento de configurar una determinada estrategia metodológica, es importante tener presente la caracterización de cada etapa etaria, ¿ya? Puesto que la edad de los y los estudiantes se convierte en una condición muy importante para el logro de los objetivos de aprendizaje comprometidos en esta planificación, lo que asegura relevancia y por sobre todo pertinencia en la fase de implementación y ejecución de la ruta que ustedes diseñen para abordar estos temas. Este documento, ¿verdad?, presenta ejemplos de actividades de orientación vocacional, diseñadas a partir de los énfasis presentes en las bases curriculares, como acciones a nivel individual, a nivel grupal, integración de conocimientos, habilidades y actitudes, estrategias preferentes por ejes temáticos de crecimiento personal y gestión del aprendizaje, articulación con otras asignaturas y relevancia de los objetivos de aprendizaje transversales para la dimensión vocacional, profesional y laboral. Otro elemento importante que se presenta en este documento está relacionado con las competencias profesionales para el diseño de estrategias metodológicas de orientación vocacional, ¿ya? Presentando un listado de 18 competencias. Ahí en pantalla puse algunos ejemplos, ¿ya?, para que ustedes los puedan analizar un poquito. Ahora, ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso es que cada una de ellas permite identificar una autopercepción de cada profesor jefe e identificar las causas asociadas a este diagnóstico. De ahí que la invitación es que realicen este ejercicio ustedes, idealmente con los profesores jefes, pero al ir avanzando de una en otra competencia, se van a dar cuenta de que en realidad estas competencias se relacionan con el quehacer docente, por lo tanto a todos les va a ser de utilidad, ¿ya? Y particularmente a los profesores jefes. Yo creo que es interesante realizar este ejercicio porque les va a permitir a los orientadores detectar las debilidades de los profesores jefes para poder generar estrategias metodológicas, para poder planificar la asignatura de orientación, que no es fácil, es una asignatura nueva, ¿ya? Entonces, de ahí que ojalá que tengan un tiempo, una vez que termine toda esta vorágine del año escolar, que los orientadores puedan generar un bonito trabajo al respecto, de tal manera de ir favoreciendo el rol, la función de la jefatura de curso, pero al mismo tiempo el poder diseñar las rutas y poder además diagnosticar las necesidades e intereses de los jóvenes, de tal manera de que esta ruta metodológica que tracen sea sumamente pertinente y que los estudiantes se den cuenta, ¿verdad?, que están siendo apoyados por sus profesores jefes, pero también por el departamento o la unidad o el servicio de orientación. En este ámbito de las competencias profesionales, el marco de la buena enseñanza como herramienta técnica establece un estándar cuyos contenidos
proporcionan orientaciones y criterios acerca de lo que se considera un buen desempeño profesional docente. Aunque está estructurado sobre 4 dominios, el cuadro que están observando muestra algunos dominios y criterios apropiados a la función formativa del profesorado en general, ¿ya? Y en particular de profesoras y profesores jefes. Les sugiero complementar con ideas propias la definición de una actividad o una estrategia metodológica que cristalice la utilización de dominios tanto en la preparación como en la realización de una clase, cuyo eje temático es el crecimiento personal. El mismo ejercicio se sugiere realizarlo para el eje temático gestión y proyección del aprendizaje. Es mucho más fácil cuando se hacen ejercicios al respecto, se crean actividades y poder relacionar, ¿verdad?, estos criterios, estos dominios, y si hay son coherentes, la coherencia que tienen con esta actividad. Y eso en la medida que se va practicando, se va facilitando también este aspecto que me parece que está un poquito debilitado cuando se trata de la jefatura de curso, ¿ya? Pensando en que el consejo de curso, concebido como hasta hace un par de años atrás, ya no es, ¿ya? Y que esta asignatura de orientación debe ser abordada exactamente igual que cualquier otra disciplina. Por lo tanto, requiere de planificación, requiere de estrategia, requiere de metodología, y la tarea de los orientadores es apoyar a los profesores jefes. Y el apoyar no significa, como también se hizo hace décadas atrás, no significa que el orientador diseñe las planificaciones para los cursos, ¿ya? Esta asignatura es súper particular y que está centrada en grupos cursos con características particulares que tal vez no las van a encontrar dentro de un mismo nivel, cursos de un mismo nivel dentro de un mismo colegio. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿ya? Ahora, el criterio de pertinencia temática define los márgenes que un determinado contenido o unidad temática le otorga al diseño de una estrategia o actividad, previniendo el riesgo de que alguna de ellas pase a ser un medio y un fin a la vez. En este contexto, la estrategia metodológica es esencialmente la planificación del camino a seguir, es decir, es el medio, ¿ya? Y el énfasis de la estrategia metodológica o actividad en particular está en su potencial para que el contenido de la misma fluya, que se evidencie, que sea reconocible y comprensible. El cuadro que están observando detalla los énfasis de cada eje vinculado a orientación vocacional y profesional. Este documento al que me estoy refiriendo presenta énfasis, criterios y sugerencias metodológicas en consonancia con las bases curriculares y los programas de orientación para 7º y 8º básico, pero también para 1º y 2º medio, ¿ya? Incluyendo actividades sugeridas, las que son descritas y muy detalladas. Obviamente que estas propuestas pueden ser adaptadas al contexto escolar específico o bien utilizar otras que se hayan realizado con buenos resultados, ¿ya? Me explico. Nosotros, cuando diseñamos este documento, nos estamos apoyando en todo el potencial que tienen los programas de estudio, fundamentalmente en cada uno de los cursos. De ahí que fuimos revisando estas actividades y como
están tan bien detalladas en los programas de estudio, la tarea que compete a la jefatura de curso es estudiarlas, analizarlas, ¿ya? De tal manera de que se pueda seleccionar aquellas actividades sugeridas en los programas que más se acercan a las necesidades para abordar estos temas con los estudiantes, ¿ya? Obviamente, como están bien detalladas, no significa que las realicen tal cual. Le pueden hacer todos los ajustes que sean necesarios. Inclusive, pensar que una actividad, por ejemplo, de séptimo, también podría ser replicado en un sexto básico por el cómo se aborda, ¿ya? Entonces, este cuadrito que ustedes están viendo, tenemos las sugerencias para primero y segundo medio en el mismo sentido, ¿ya? Lo otro interesante es que se presentan criterios y sugerencias metodológicas para tercero y cuarto año medio. Los que no cuentan con la asignatura de orientación en su plan de formación general, ¿no? Sin embargo, la normativa hace posible generar criterios metodológicos a partir de algunos objetivos de educación media plasmados en el artículo 30 de la Ley General de Educación, ¿ya? Como por ejemplo, el objetivo A, alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los faculte para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. Y el objetivo B, es súper concreto, dice, desarrollar planes de vida y proyectos personales con discernimiento sobre los propios derechos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con las demás personas, en especial en el ámbito de la familia. Todo esto, por la amplitud que tienen, permite generar, ¿verdad?, algunos criterios para poder abordar en el tiempo de libre disposición el tema de orientación vocacional. Y obviamente hay sugerencias de actividades como el plan de metas personales, juego de dilema, proyectos posteriores a la educación media, o bien aquellas actividades que solían o que suelen contemplar los profesores jefes, lo que están sugeridos por los orientadores, para abordar este tema en particular con estos cursos, ¿ya? Así como también el objetivo transversal de planes y proyectos personales, los que son susceptibles de ser alcanzados a través de estrategias metodológicas organizadas que atiendan los intereses de las y los estudiantes. Ahí ustedes tienen este objetivo transversal, algunos criterios metodológicos que son varios, por lo tanto la idea es ir seleccionando aquellos que son más adecuados, dadas las características de los jóvenes de cuarto medio, de tercero medio de sus establecimientos. Y obviamente sugerencias de actividades, los circuitos vocacionales y laborales, charlas, manual o cuadernillo de orientación, o bien otros que a ustedes, que ustedes puedan diseñar en conjunto con la jefatura de curso. Ahora, este diseño de estrategias metodológicas de orientación vocacional y profesional requiere del apoyo y acompañamiento de la familia o cuidadores responsables. Desde la perspectiva psicosocial, desde séptimo básico hasta cuarto año medio, la autonomía de las y los estudiantes es el principal componente que está en juego, ¿ya? Y para que el desarrollo de esta autonomía sea alcanzado lo mejor posible, es necesario fortalecer alianzas entre la escuela o el liceo con la familia.
Ahora, nosotros tenemos claro que a partir de quinto, sexto básico o antes, el apoderado o la madre o el padre se va alejando un poco del colegio y dejan toda la responsabilidad al establecimiento. Buenas Pero tardes. hay que tener presente que el rol de la familia en cuanto al crecimiento y al apoyo al desarrollo personal de los jóvenes es tremendamente importante, ¿ya? Ahora, aquí hay que recordar que las bases curriculares de la asignatura de orientación declaran que parte importante de esta autonomía comprende la capacidad de ir construyendo y sosteniendo aproximaciones personales entre su propia vida y el entorno, en que la familia representa el primer círculo del entorno de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, y esto es clave para ustedes, se requiere de información y diagnóstico de las familias y la relación con sus hijos, sobre el clima de convivencia familiar, entre otros aspectos. Este diagnóstico les permitirá distinguir aspectos comunes o perfil general de las familias de un determinado curso o un grupo de estudiantes, así como la identificación también de situaciones especiales, ¿ya? El contar con este panorama permitirá la definición de criterios metodológicos para la organización de actividades que resguarden la atención a la diversidad y, por otra parte, la definición de criterios que permitan generar actividades de acompañamiento y apoyo de las familias a sus hijos e hijas o bien los pupilos, ¿ya? Bueno, no sé si en la actualidad se darán situaciones aún en que el padre o la madre presiona mucho al hijo cuando egresa de cuarto medio, que rinde su prueba, que accede a la universidad, que tiene un buen puntaje, le exige estudiar tal o cual carrera y que a veces no tiene nada que ver con los intereses de este joven, ¿ya? Entonces, ahí hay que ir preparando a la familia de tal manera que la toma de decisiones sea compartida y que además se respete eh, eh, la intencionalidad que se respete la situación del joven que está generando su proyecto de vida, ¿ya? Lo mismo ocurre con aquellos cursos, pensemos en séptimos, octavos básicos, que de la escuela transitan al liceo, y obviamente la familia piensa en un HC y el chiquillo tiene interés porque conoció el mundo TP, ¿ya? Entonces, esas situaciones de repente hay que abordarlas, pero de una manera pedagógica que permita a los padres acompañar a los hijos y apoyarlos en cuanto a su toma de decisiones. Este cuadro, ¿verdad? Muestra ejemplos de actividades para el trabajo con las familias de séptimo y octavo básico, centrados en los ejes temáticos de crecimiento personal y gestión y proyección del aprendizaje. Además, se proponen actividades, ¿verdad?, para trabajarlos con la familia, también para primero y segundo medio, así como para tercero y cuartos años, niveles educativos terminales, ¿verdad? Que por lo general presentan desafíos más importantes como lo que les estaba mencionando, ¿ya? Ahora es ideal abordarlos en conjunto, implicando un trabajo orientador bastante significativo para la unidad o servicios de orientación que el liceo debe abordar. Es decir, es importante no dejar a la familia. Lo que se trabaje con los cursos en este contexto, hay que llevarlo de alguna manera a la familia, y para esto está el espacio de reuniones de apoderados, que obviamente estas reuniones lo ideal es que mejoren
en términos de que estén más centrados en lo que se está realizando con el curso. Las antiguas reuniones de apoderados hay que dejarlas de lado. Un tema es la entrega de información, el estado del curso, pero otro es recordar y tratar de implementar lo que es escuela para padres. En el contexto de terceros y cuartos medios se presentan sugerencias metodológicas que permiten favorecer el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones del estudiantado con el acompañamiento de la familia, ¿ya? Los talleres vocacionales proporcionados por la unidad de currículum del Mineduc, así como el documento que estoy presentando, ofrecen alternativas y sugerencias que permiten a los estudiantes avanzar en compañía y apoyo de sus familias, ¿ya? Como son sugerencias, lo ideal es que el liceo realice las adaptaciones necesarias, ¿ya? De tal manera de entregar una orientación vocacional, profesional y laboral coherente a su contexto particular. Además, está señalar que los liceos cuentan con bastante experiencia para el diseño de estrategias pertinentes, ¿ya? Puesto que orientadores, así como los profesores jefes, interactúan permanentemente con sus estudiantes y con sus familias. Por lo tanto, este conocimiento del contexto les va a permitir generar estrategias comunes, ¿verdad?, para los cursos y obviamente con los matices necesarios para cada uno de ellos, entendiendo también que va a depender de la amplitud del establecimiento, ¿ya? Cuántos cursos hay por nivel y que cada curso es particular, ¿ya? Por lo tanto, no es conveniente generalizar. Una virtud que ya les había comentado al comienzo, que posee este documento, pero se los voy a repetir, ¿ya? Es contemplar acceso directo, obviamente en su versión PDF, por lo tanto es importante bajar este documento, ¿ya? El acceso directo a distintas plataformas oficiales, por lo tanto son gratuitas y disponibles en el país, ¿ya? Me interesaba mostrarles algunas, anterior. Aquí vale la pena, por ejemplo, como ejemplo, mostrar la página Elige Carreras, ¿ya? Que muchos de ustedes ya la conocen, pero el documento presenta absolutamente directo el link, donde es necesario y en el curso en que es necesario. Cuando estamos pensando en el qué estudiar, aquí se puede ingresar directamente al test de intereses, o bien al test de habilidades, o bien al buscador de ocupaciones, ¿ya? Para aquellos jóvenes que requieren ingresar rápidamente al mundo laboral, ¿ya? Entonces, si está consignado, por ejemplo, una actividad para octavo básico relacionado con los intereses, pinchan el link y ustedes lo pueden enviar por correo electrónico directamente a los niños o jóvenes de ese curso, y es de respuesta automática que les va a llegar a ustedes. Por lo tanto, se les va a facilitar esta tarea de manera importante. Y lo otro que me interesaba mostrarles es esta página. No sé si ustedes la conocen, el Sense, ¿ya? Este Sense propone programas, pero hay buscadores de cursos, ¿ya? De cursos que son absolutamente gratuitos, ¿ya? Y tienen una amplia variedad para los jóvenes egresados de cuarto medio que requieren una preparación rápida, ¿ya?, al mundo del trabajo. Y este buscador les va a permitir encontrar tal vez algún tema
que le resulta atractivo y que está coherente con sus necesidades y con sus habilidades, ¿ya? Y además lo pueden buscar por región y también por comuna. Entonces, es bueno que atender aquellas situaciones especiales, sobre todo aquellos jóvenes que se están acercando al egreso de educación media y que sus situaciones son particulares, que por diversas razones o porque hay necesidades educativas especiales o bien ahí es necesario usar el criterio de los orientadores para poder trabajar en conjunto con los profesores jefes estos temas, ¿no? Bien, entonces, estimado, es importante recalcar y reiterar la necesidad de un conocimiento profundo y analítico de los instrumentos curriculares de la asignatura de orientación, puesto que el aporte que hace a la formación integral del estudiantado es muy relevante. Lo que importa y lo que interesa que efectivamente estos programas de estudio, estas bases curriculares sean conocidas, ¿ya? Porque no basta con tenerlos ahí en el papelito, sino que requieren un estudio un poquito más profundo que permita organizar el trabajo orientativo en lo vocacional, ¿ya? Y además favorecer, más que favorecer, entusiasmar y reencantar a los profesores jefes con esta tarea. Orientación es una asignatura y obviamente la relevancia en el contexto vocacional es enorme, ¿ya? Porque de ello puede ocurrir a futuro que los jóvenes se sientan plenamente agradados porque el colegio les apoyó en este aspecto de su desarrollo personal, ¿ya? Para finalizar esta presentación, les dejo una sugerencia que permita a orientadores conocer las necesidades de apoyo requeridas por cada profesor o profesora jefe para atender adecuadamente a sus grupos cursos, así como también atender a las madres, padres y apoderados en orientación vocacional, profesional y laboral. Es necesario organizar este tema de alguna manera y desde la mirada de la gestión institucional de orientación. La responsabilidad es enorme, ¿ya? Y es un muy bonito trabajo. Y bien, eso era lo que yo les tenía que mostrar al respecto. Si hay preguntas, Jocelyn. ¿Dejamos de compartir la presentación? Ya, Quisiera perfecto. mostrar. Sí, Déjeme ver cómo saco la. Ya, yo lo voy usted a la sacar, saca. sí. Voy a mostrar las páginas que comentó Fabiola, porque cuando tú las cliqueaste no se veían porque se seguía viendo el PPT. Entonces, como para que Perfecto. puedan ahí darse cuenta, bueno, está la página de la sección de media y orientación en el Mineduc, donde están todos los documentos, y particularmente si ven en el menú de la derecha abajo está el que se publicó hace 2 días sobre evaluación. Ahí está, en 4 de octubre, y lo pueden descargar allí, aunque lo compartimos en el chat todos los documentos. Y Perfecto. las otras 2 páginas que mencionaba Fabiola son esta, Elige Carrera. Elige carrera. ¿Qué estudiar? Claro, hay que estudiar esa sección, ¿no? Hay varias secciones ahí, Hay pero está varios. ¿qué estudiar? ¿Ven? La que estaba mencionando Fabiola. Y la otra página es, bueno, la del CEMSE, donde también se encuentra En bastantes links cursos. en cursos, ahí, buscador de cursos, Buscador de ¿cierto? cursos.
buscador de Exacto. cursos, ¿no? Y entonces ahí pueden ustedes buscar la información que nos recomendaba Fabiola, con las páginas que nos sugería también. Bueno, quiero dejar a Jocelyn para que pueda ver esta parte de si hay preguntas, hay ahí comentarios también en el chat, agradecimientos, ¿no? Hay de una ex coordinadora de orientadores comunales de Maipú, o sea, hay conexiones de varios lugares aquí. Estamos Fabiola, internacional. sí. Qué bien. Sí, a ver, estoy revisando acá en el chat y hay una pregunta que dice, ¿cuándo estará el mismo documento desde primero a sexto básico? A ver, respecto de ese tema, eh, esta iniciativa de orientación en general es una línea que yo diseñé llevo hace hartos años con este tema. He ido avanzando en cuanto a propuesta de implementación de la asignatura. No ha ocurrido lo mismo en educación básica. No tengo claro los motivos, ¿ya? Pero sí tengo, lo que sí sé es que lo asocian mucho los profesores a que en el primer y segundo ciclo, por lo menos, el tiempo es muy cortito, ¿ya? No alcanzan a hacer 20 minutos. Y lo que yo creo es que en general los profesores no conocen las bases curriculares de sus cursos de básica, porque mayoritariamente eh, los ejes temáticos y los objetivos de aprendizaje son más reducidos y más del 60% son abordables transversalmente, es decir, tienen que formar parte de las mismas asignaturas. El que sí conozco es el ejemplo del trabajo escolar, por ejemplo. Trabajo escolar se vincula con todo lo que es hábitos de estudio, técnicas de estudio, y esos hábitos y técnicas se van desarrollando en la medida que los distintos profesores que atienden a los cursos de básica, desde primero básico hasta sexto básico, lo puedan ir intencionando. Ahora, desde educación media, nosotros tratamos también de abordar, de hecho ya nos hicimos cargo de séptimo y octavo básico, pero sí estamos tratando de abordar al resto de los cursos. No podemos hacerlo todo al mismo tiempo porque los mayores desafíos han estado en educación media, en el entendido que solo recién a partir del año 2015 se publicaron las bases curriculares, eh, ingresó, mejor dicho, a la política curricular vigente la asignatura de orientación. Ahora, y este es un pasar la cuenta a educación básica y a los orientadores también, porque la asignatura de orientación, desde primero básico hasta octavo básico, ya estaba en el marco curricular anterior. Estoy hablando del año 98, por Dios, pero tampoco lo trabajaron, ¿ya? Tampoco lo socializaron y lo dejaron ahí. E inclusive ese tiempo y de esa asignatura, que eran 45 minutos, lo utilizaron para ensayo CIMSE, refuerzo educativo y otras cosas. Más crítico fue en educación media, que solo existía el consejo de curso sin ninguna orientación, y que tratamos de hacer algo a través de la asignatura juvenil, que tampoco se logró, pero también fue por el compromiso y porque el rol de los orientadores no estaba muy visible. No todas las escuelas del país tienen orientadores. Por ahí va el tema. Pero la intención de educación media es fortalecer lo que es la orientación educacional, y por eso nuestra preocupación de poder actualizar la circular 600. Y aquí yo creo que el guante hay que pasárselo a los colegios, hay que pasárselos a los orientadores, sobre todo a aquellos que trabajan con todos los niveles educativos. Establecimientos chicos, hablemos de hasta 500 alumnos, a lo menos tienen un orientador, pero hay escuelas que no tienen ninguno.
no tienen orientadores. Y eso es lo que hay que ir favoreciendo. Es decir, la incorporación de orientadores a las escuelas y a los liceos. Y cuando una escuela, un liceo es muy grande, un orientador no siempre es suficiente. ¿Ya? Y esa es la intencionalidad de la resolución 2076. Ahora, el cuándo, están todas las condiciones. El cómo, yo creo que aquí el trabajo orientador, ¿verdad?, es importante. Por eso dije, les paso el guante. Porque nosotros, como Ministerio de Educación, no tenemos colegios. Es así de simple. El ministerio genera las condiciones, ¿verdad? Diseña la política pública, todos los instrumentos, lo normativo y los apoyos. Y lo que nosotros hacemos, y lo que yo hago en educación media, es diseñar apoyos técnico-pedagógicos. Y los presento de tal manera de que puedan facilitar el trabajo orientativo. Eso es lo que yo puedo responder. Muchas gracias, Fabiola. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta? Están los micrófonos disponibles para que los abran si alguien quiere sí. directamente hacer la consulta. Acá tenemos otra pregunta que recién apareció que dice, Sí. ¿qué podemos hacer para que se repitan en las distintas provincias del país este tipo de eventos de orientación, pero de manera presencial, con medidas sanitarias? ¿Con quiénes podemos gestionar? A ver, estamos en un panorama mundial complejo, ¿eh? Bueno, hasta el año 2019 hacíamos nuestras jornadas en las distintas regiones. Ahora, esta pandemia ha cambiado nuestra forma de trabajo. Ya no es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No lo sé. Y ahí estamos, es decir, estamos en una incertidumbre tremenda y obviamente no podemos arriesgarnos a que lo que se ha logrado avanzar en términos de prevención frente a este COVID, ¿verdad? Tengamos una regresión, ¿ya? Ahora no, nadie sabe, es decir, si tuviéramos una bolita de cristal sería ideal, pero esta incertidumbre no nos permite señalar fechas ni señalar tiempo. Hay que eh, estar alerta y atentos a todas las informaciones que nos entregan, ¿ya? Entonces, ¿cuándo? No lo sé. Pero este recurso tecnológico también facilita muchas cosas. Pero, ¿qué es lo importante? Los que somos más antiguitos nos cuesta más, po. Entonces, yo creo que igual tenemos que esforzarnos y aprender a manejar estos recursos tecnológicos, porque fíjense ustedes que he presenciado clases de orientación en línea y también se puede, ¿ya? Porque no va solo con utilizar este medio, sino que sacarle partido a este medio, ¿ya? Entonces, poder generar una relación con los estudiantes distinta, pero también híbrida, porque también está la opción de tiempos presenciales y tiempos en línea. Pero es importante ganarse la confianza de los estudiantes, ¿ya? Sobre todo los profesores jefes, porque reciben aquellos temas que son súper complejos, ¿ya? Que conocen la familia y el tema de la familia tiene una complejidad y una diversidad enorme. Ahora, piensen además que estamos en un contexto en que por los tratados internacionales, ¿verdad? También tenemos que hacernos cargo de los migrantes, ¿ya? Que son seres humanos y que tienen situaciones más tremendas en sus propios países que les ha significado regresar, irse de su país y llegar a un país como el nuestro, y a veces las experiencias son duras. Entonces también hay que ver eso y cuántos chiquillos tenemos. Ah, entre paréntesis, ¿qué le ibas a comentar? Pronto vamos a publicar un documento de apoyo a lo que es la planificación institucional de orientación, y que está plasmado en el
la resolución 2076 y que a partir del próximo año todas las escuelas y liceos deben presentar o deben diseñar una planificación institucional y que esté vinculado, ¿verdad?, al proyecto educativo institucional, al PEI, pero también tiene que estar en coherencia con el PME que el colegio tiene. Por lo tanto, los orientadores debieran integrarse y ser parte, los que no lo son, de los equipos técnicos directivos de los establecimientos, de tal manera de transmitir las necesidades detectadas en la formación integral del estudiantado. Yo creo que ese apoyo lo estamos terminando, está siendo validado por orientadores en este momento y a lo menos pretendemos en diciembre subirlo a la página web, a esta misma página, como un archivo PDF intervenible, cosa que les permita trabajarlo, pero para el próximo año esperamos poder contar con ese documento en papel para que ustedes tengan ese referente en sus establecimientos. Eso es lo que yo les puedo señalar al respecto. Aquí en orientación, estimados, hay harto que construir, hay hartos compromisos que asumir con los niños, con las niñas y los jóvenes de los establecimientos educacionales. Y obviamente ganar la confianza y los orientadores ganar terreno en términos de su rol orientativo y formativo, ¿verdad? De un concepto que es sumamente amplio y que tiene varias aristas que de una u otra forma van a estar conversando entre ellas, y que es necesario generar trabajos colaborativos para que esto prenda y realmente los chiquillos se identifiquen con sus establecimientos, con el PI, con la visión, con la misión, que realmente acompañe, se sientan acompañados en esta trayectoria educativa, ¿ya? Y eso es, yo creo que es una tarea súper bonita desde la perspectiva humana, porque en esta medida los jóvenes van a ser más humanos y nosotros como adultos nos vamos a sensibilizar más frente a estos temas y frente a la realidad que enfrentan los jóvenes. Eso. Antes de que Gracias. Jocelyn dé la palabra, porque hay manos levantadas y algunas preguntas también en el chat, quisiera comentar algo respecto a lo que pedía Galaxy Tab, ya que no puso su nombre, sabemos que es Galaxy Tab, que pedía cómo realizar estas actividades en región y presencial. Bueno, además de eso, creo que hay un espacio que se ha abierto en el contexto de pandemia que debiéramos proyectar a futuro, porque no siempre las personas pueden viajar para generar presencialmente estas actividades. Háganse parte de instancias como la red de orientadores de Valparaíso, que no solo convoca a orientadores de Valparaíso, sino que también convoca a otras regiones. Estén atentos. Solo les menciono, por ejemplo, hemos hecho un esfuerzo a pesar de este periodo como recargado de actividades. El viernes pasado, 1 de octubre, tuvimos un webinar con Alejandro Gallardo y Claudia Carrasco. Estuvo bien interesante sobre el ámbito socioemocional. Ahí les voy a dejar en el chat el link. Entonces, yo creo que este tipo de espacio hay que seguirlo manteniendo aun cuando volvamos a la normalidad que sea, y cuando volvamos, ¿no? Porque permite más cosas que las que solo podemos hacer presencialmente, que son más limitadas, ¿no? Entonces creo que de aquí en adelante deberíamos combinar ambos tipos de instancias de participación, porque generan más posibilidades, generan diálogos más amplios, porque los tiempos de traslado tanto de los expositores como de los participantes y las posibilidades concretas de trasladarse a veces no están. En cambio, abrir estos diálogos, donde aquí había personas de Maipú, hay de otras latitudes de la misma región, que a veces no es tan fácil, son a veces 2 horas de, no sé, de los Andes hasta si la actividad fuera en Viña del Mar, ¿no? Entonces, creo que este espacio hay que mantenerlos también. Jocelyn, ahí hay varias manos levantadas y comentarios en el chat. Le podemos dar la palabra entonces a Roberto Palma y después a Claudia Toledo. Ya, buenas tardes. El computador es de mi hijo, por eso que sale Roberto Palma, ¿ya? Ok, ya. Mira,
me causó extrañeza que la señora que estaba dando la charla, ¿cierto?, diga que faltan orientadores en la escuela. Pero yo pienso y quiero que me digan realmente qué pasa con los orientadores en realidad, porque en muchas partes, en muchas escuelas, el rol del orientador lo está haciendo la encargada de convivencia y los directores o los grupos directivos prefieren a las encargadas de convivencia que hagan el trabajo y no los orientadores que les corresponde. Entonces, me gustaría saber dónde empieza el trabajo del orientador y dónde termina. Y empieza el trabajo del encargado de convivencia. Lo ha restado mucho campo y todavía no están las cosas claras, qué es lo que hacen y dónde tienen que estar ellos. ¿Qué hacemos nosotros y dónde tenemos que estar nosotros? Bueno, Esa es mi ese pregunta. tema, sí, ese tema se ha consultado mucho desde, desde que se publicó la resolución exenta 2076 del 6 de abril de este año. Lo que ocurre es que los orientadores se invisibilizaron durante muchos años, por una sencilla razón. La circular 600 nunca fue actualizada. Es decir, 30 años estuvo vigente y absolutamente distante de lo que es la política curricular del presente siglo. Los encargados de convivencia escolar está ejercido fundamentalmente por otros profesionales asistentes de la educación. Y estos otros profesionales son psicólogos, asistentes sociales, hay de diversas profesiones en realidad, ¿ya? Y los otros profesionales asistentes de la educación tienen su estatuto administrativo en que se señalan cuáles son sus campos de trabajo, ¿ya? Y que su campo de trabajo es apoyo a la gestión, apoyo al colegio a través de los programas, ¿ya? Pero no pueden ejercer el rol de orientadores a partir de este año porque, ¿verdad? El rol de orientador es ejercido por profesores. ¿Qué profesores? Educadoras de párvulo, profesores de educación básica, de educación media y profesores de educadores especiales. Eso es lo que la ley señala. Por lo tanto, este tema se tiene que normalizar. La resolución está en la superintendencia y forma parte de la normativa educacional vigente. Ahora, lo otro importante, que esta resolución señala, la 2076, dice cuáles son los roles y las funciones de los orientadores, ¿ya? En el contexto de las dimensiones, las 4 dimensiones, y cada una de ellas está anclada al currículum. Y todo lo curricular, lo técnico y pedagógico es materia docente de los profesores y no de los otros profesionales asistentes de la educación. Ahora, eso por un lado. Y lo que son los asistentes los encargados de convivencia escolar, nacieron a la luz de la ley de convivencia escolar, pero su rol está centrado en los protocolos, en la protocolización de lo que es la convivencia escolar. Manual de convivencia, situaciones de convivencia muy amplias, pero no necesariamente que estén situadas en la sala de clase. La convivencia escolar nace, ¿verdad? Y se desarrolla en la unidad misma del establecimiento, que son los cursos, ¿ya? Los grupos cursos. Por lo tanto, ahí no tienen acceso los otros profesionales asistentes de la educación. Yo creo que se magnificó demasiado sí, se magnificó demasiado los encargados de convivencia escolar. Como por ejemplo, quien habla ahora de los encargados de formación ciudadana.
que también se trató de impulsar. Bueno, eso está, son intenciones generadas por los gobiernos, pero, no soy, pero la política educativa dice, dice lo correcto y en lo que hay que centrarse. Entonces, no es quién, sino que se hace la consulta y obviamente estamos recién en una situación de este año de implementación de la resolución 2076, que es las orientaciones para lo que es orientación educacional en el sistema escolar. Eso es lo que yo le puedo decir. No sé si le queda claro. ¿Habrá quedado claro para la persona? No nos dijo su nombre, porque Está Roberto con es el el, hijo. sí, está con el computador de su hijo. Sí. Bien, Claudia Toledo Bueno, parece que Sí, tiene me más. quedó sí, claro lo que dijo la señora, ¿ya? y mi nombre es Rosa Urizar y soy de Antofagasta y estoy escuchando atentamente su trabajo. Bien, muchas Muchas gracias por. gracias. Claudia Toledo. Hola, muy buenas tardes a todos los colegas. Muchas gracias, Fabiola. Excelente ponencia. Les hablo desde Coquimbo, cuarta región. Y si bien es cierto, se relaciona, más que pregunta, la gran labor que implica el ser orientador y sobre todo de enseñanza media, porque cuesta mucho encantarlos a los jóvenes, ¿cierto? Y más ahora en este periodo de pandemia, por más que uno se trate de disfrazar de payaso y reencantarlo y hacerle una ruleta y etcétera, es sumamente difícil. Sin embargo, yo igual he hecho varias estrategias y quizás a lo mejor muchos también la han realizado también. Yo creé grupos WhatsApp con mis cursos, entonces yo toda información vocacional ahí se las mando, también mensaje motivacional, etcétera, de tal manera de encantarlos, ¿ya? Pero mi cuestionamiento, no sé si el sistema, ¿no? Y si Fabiola a lo mejor me podría dar una luz con respecto a eso, porque yo llegué a un colegio el año pasado y también me enfrenté con pandemia. Entonces, conocer a los niños vía virtual fue tremendamente, el 100% más difícil. Pero bueno, en el colegio, quien hace las clases de orientación es la orientadora. El profesor jefe, entonces el profesor jefe se desliga y se desliga rotundamente, rotundamente. Entonces, en el momento de los que hubo, cuando, por ejemplo, el alumno no se estaba conectando o el alumno, no sé, se contagió de COVID, el profesor jefe no tenía idea. Entonces, eso quizá a lo mejor es un cuestionamiento también al sistema, porque creo que también no va, o sea, yo encantada, yo me transformo y es como algo adrenalínico cuando yo hago la clase de orientación, pero creo de que acá el rol del profesor jefe es, pero recontra que es fundamental, y a mí en el colegio, la directora, el jefe de gestión, todo, no me hacen caso de esa tremenda gestión que debería hacerse. Quien debe realizar la clase de orientación es el profesor jefe. Y uno guiar al profesor, entregarle el material, sugerencia, mire, ustedes tienen, haga Ahora se esto puso buena otro. porque había estado un ¿Cómo? poco compleja la... Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, con eso era más que nada Ya, un Claudia. descargo. Claudia, interesante lo que señalas, porque la verdad, el rol del orientador no es hacer clases de orientación y no es hacer las planificaciones a todos los cursos, ¿ya? Está explicitado en esta resolución y sería bueno, no sé si su colegio es público, es particular o es subvencionado, ¿ya? Particular Pero subvencionado. ya, entonces, baje de la misma página que estábamos mirando la resolución 2076, ¿ya? Que ahí se señala cuál es el rol de la jefatura de curso. El rol fundamental de la jefatura de curso es la implementación de las bases curriculares de la asignatura de orientación y también el apoyo y el acompañamiento a la trayectoria educativa de los niños, niñas y jóvenes adolescentes, ¿ya? Está sumamente claro, ¿ya? Ahora,
un orientador que está haciendo clases de orientación, yo no sé cómo sobrevive. Yo no sé cómo sobrevive cuando el rol del orientador es gestionar la orientación educacional, es decir, los aspectos de formación integral que está entregando el estudiantado. Apoyar a los profesores jefes para la implementación curricular en todos sus aspectos, incluyendo lo que es el diseño de estrategias metodológicas, no solo para orientación vocacional, sino que para todas las unidades, ¿ya?, que involucra la asignatura de orientación. Y que obviamente el orientador el orientador tiene un rol bastante importante y debe acompañar a los profesores jefes. Yo pensaba que a los profesores les costaba encantar a los jóvenes. A los orientadores lo que cuesta, lo más difícil, es reencantar a los profesores para que quieran ser profesores jefes, sobre todo en educación media, porque en educación media, hasta el año 2019, todo lo que recogí a través de las encuestas, a través de las pautas de valoración, es que los profesores jefes no es la tarea que más les gusta, porque les significa una responsabilidad adicional, porque además la asignatura hay que conocerla, hay que conocer una disciplina para la cual no necesariamente fueron preparados, ¿ya? Hay que comprender, conocer, entender las bases curriculares y estudiar los programas de estudio, que obviamente les aseguro que muchos ni siquiera lo conocen, ¿ya? Entonces, el rol del orientador es sumamente amplio, pero también de los profesores jefes. Y la tarea, si un establecimiento está decidiendo que el orientador realice las clases de orientación, estamos re mal. Estamos súper mal, porque ¿qué pasa con tercero y cuarto medio que no tienen asignatura en el plan de estudio de orientación? Entonces, ¿quién acompaña esos cursos? Porque obviamente ni siquiera deberían tener profesor jefe, porque no está la asignatura de orientación. ¿Me entienden? Entonces son todas decisiones curriculares necesarias de estudiar, analizar y poder generar un trabajo orientativo interesante al respecto. Y de ahí que esta misma resolución 2076 propone la planificación institucional de orientación educacional, la que es anual y la que va a ser solicitada por la superintendencia. Igual que las otras normativas, el ministerio propone, la superintendencia cautela y la agencia de la educación evalúa. Y están los otros indicadores de calidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los indicadores de desempeño. Entonces, eso es sumamente complejo, pero muy interesante. Y hay mucho que hacer. Muchas gracias. Súper bien. Ahora, recuerden que la pautita de satisfacción. Sí, la vamos a colocar. Vamos a colocar un poco antes de terminar en el chat la pauta de satisfacción para que la puedan, la encuesta de satisfacción para que la puedan contestar. No sé si la voy a volver a colocar porque ya la había puesto cuando terminó la presentación, entonces la voy a volver a colocar abajo. Compartimos también la resolución 2076 en el chat, ¿no? Independiente que la pueden bajar en la sección media de la página web del ministerio, media orientación, la colocamos en el chat para que la puedan bajar. No sé si hay otra pregunta o comentario que quieran hacer a viva voz. En el chat aparecen... Carlos Órdenes. Espérate, Carlos. Quiere hablar también. Espérate. Lo que aparece también harto en el chat es el tema con la SLEP, el Servicio Local de Educación Pública. Primero preguntan de que si es del Ministerio de Educación esa entidad y que si se encuentra necesario la creación de una unidad de orientación dentro de los SLEP, dice, para que se gestione todo desde un mismo lenguaje y disciplina. Hoy eso sería ideal.
Y Eso yo creo sería que ideal. igual sería súper importante porque hay en algunas comunas que no han estado llegando información que la SLEP presenta su plan de trabajo en que no está considerado el orientador. Bueno, es que ahí está el rol del colegio de orientadores, po. En Arica Ahí lo está. lograron, pues. Uno de los roles yo creo que Ujú. uno de los roles que como colegio de orientadores debieran asumir es hacer su presentación a esta organización, esta institución que también es ministerial, ¿ya? Y poder generar un trabajo conjunto. En Arica lo hicieron y los orientadores están plenamente reconocidos y es muy valorado su trabajo, ¿ya? Ahora, desde la parte ministerial, por lo menos, la resolución fue enviada a todos, a ver, a la superintendencia, a todos los servicios locales que están funcionando, al CPIP, a todas las secretarías ministeriales de educación y a todos los departamentos provinciales, ¿ya? Para que a su vez la puedan difundir con los distintos establecimientos. Y que obviamente aquí hay mucha tarea que hacer y es una tarea compartida, pero ustedes entenderán que no es el rol del Ministerio de Educación estar generando estos temas, porque ya está hecho. Una resolución tiene la misma validez que un decreto. Por lo tanto, sí o sí se tiene que implementar. La única diferencia es que está firmada por el ministro de Educación y el subsecretario de Educación actual, ¿ya? El decreto lo firma o el ministro, o un ministro, o el presidente de la República, perdón, o el ministro con autorización del presidente de la República. Pero de haber optado por ese camino, nos habríamos demorado 20 años más, po. Entonces, esta resolución tiene la misma validez como cuerpo normativo que un decreto. Por lo tanto, hay que presentarlos a las autoridades, ¿ya? Y generar un trabajo, una estrategia de acercamiento entre ustedes y el servicio local y que les permitan generar un bonito trabajo para favorecer la formación y el desarrollo y formación personal de los niños, niñas y jóvenes de su región. Eso es lo importante. Eso es O lo que sea yo que tengo aquí que... tenemos trabajo nosotros como colegio de orientadores de Pero poder trabajar codo a codo con el SLEP. Carlos, ¿tú pero por querías hacer supuesto. una consulta? Sí. Bueno, lo primero, saludar a todos los presentes. Un gusto ver y escuchar la presentación de la profesora Fabiola. Ya son 2 o 3 encuentros en los que hemos coincidido. Es muy grato. Y bueno, toda información cuando la conectamos genera conocimiento y de ahí nos lleva al análisis y a la reflexión. Y por ahí hay algunos datos que uno no tiene acceso. Por ejemplo, cuando se dice o se planteó en algún momento que faltan orientadores. Y con Jocelyn manejamos una base de datos súper amplia, Jocelyn, de más de 100 orientadores en nuestra región. Y es un trabajo que no hemos hecho tan público. Desconozco la realidad de otras regiones. Nosotros acá contamos con la Universidad Playa Ancha y con la Católica, que por mucho tiempo ofrecieron el postítulo en orientación. Y eso siempre implica que todos los años va a haber una generación de al menos 20, 25 orientadores. Eso como para dejarlo ahí en el tapete. ¿Cuál es la situación? Pensando en que hay orientadores de todo Chile, de las distintas regiones. Y también es un trabajo que nosotros como colegio de orientadores estamos asumiendo. Convocar y reunir para cuando digamos cuándo se tiene que implementar la 2076 y nos digan, oye, pero es que no hay orientadores, si hay orientadores y orientadoras titulados, postitulados, ahora que quieran ejercer ya es otra cosa, porque también es parte de los caminos que uno va eligiendo en la vida. Y bueno, súper claro
y aquí comparto un sentimiento nomás, una emoción. La profesora Fabiola plantea que el orientador tiene que gestionar la orientación en su colegio. Y aquí un desahogo, no es a modo de denuncia ni mucho menos, pero yo tengo que hacer la clase de orientación, además soy profe de historia, tengo jefatura y tengo que hacer educación ciudadana, y lo electivo, y a dónde voy con esto. Esto lo planteé en una charla que hicimos con Juan Francisco Roja en la Universidad Playa Ancha, la multiplicidad de tareas que nos vemos enfrentados, algunos docentes o todos los docentes, pero en el caso particular de nosotros los orientadores, cuando no hay una función específica del cargo y los roles y funciones propiamente tal. Es tremendo, y también conozco, bueno, de cerca más a Jocelyn, y debe ser la realidad de muchos, y no sé qué rol puede tener ahí el ministerio en cuanto a la multiplicidad de funciones, porque si vamos a estar haciendo clases de historia, del electivo de geografía, la clase de orientación y además planificando los consejos de curso, es terrible. Es una sobreexplotación y no podemos gestionar la orientación propiamente tal, Claro. sino que nos vamos en una cuestión declarativa que se va a alejar de los principios y del espíritu que mueve este sentir. Y Claro. lo último, que alguna vez lo plantearon desde Arica en un conversatorio, no me acuerdo si en la UMCE o en algún pedagógico, el tema, profesora Fabiola, de los plazos. Ya tenemos la ley que viene, la resolución, la 2076, que viene a reemplazar a la circular 600, que era del 91, y ahora lo que a nosotros nos preocupa son varias cositas. Lo primero, dejar súper claro que la figura del orientador la tiene que ejercer un profesor de formación inicial docente, ¿cierto? Y que tiene que ser con postítulo o magíster. No el profe buena onda, el que tiene más cercanía, sino que tiene que haber una formación profesional, porque ese es el primer paso para continuar en esta senda, el interés del propio profesor. Y en segundo lugar, viene el tema de la superintendencia de educación se va a hacer cargo de vigilar el cumplimiento de esta nueva resolución, la 2076. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo? ¿Y con quiénes? Y esa es una de las dudas que nosotros tenemos y que nos inquieta. Ojalá nosotros como grupos de orientadores, porque habemos de varios lados, como dije hace un rato, podamos enfocar la energía en ciertos términos de la resolución que no dicen que es perentorio que tiene que haber un orientador, sino que se sugiere, se recomienda. ¿Ya? Por ahí podríamos enfocar, aprovechando el espacio y la tribuna para todos los orientadores de Chile, haciendo fuerza, ¿cierto?, con Arica, quienes nos han apadrinado desde un primer momento. Ahí sí, estamos siempre en contacto. Así que, profesora, de todo lo que planteé, la pregunta es, ¿cuándo entra en vigencia realmente esta ley que sea exigible? Para el sector municipal se entiende que siempre es primero, y después para los otros dos Chiles o los otros dos sistemas. ¿Cuándo entra en vigencia real? Ya entró en vigencia, el 6 de abril de este año. Ahora, en cuanto a la implementación. En cuanto a la implementación, obviamente que no es un proceso corto, no es a corto plazo, hay que empezar a construir. Pero ustedes como colegio de orientadores igual pueden hacer la consulta a la Superintendencia de Educación cuando, ¿verdad?, se comienza a cautelar este tema. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de orientadores, ustedes son una región muy privilegiada porque históricamente han tenido formación para profesores como en postítulo y magíster, ¿ya?, como orientadores. Pero ojo aquí, hay que hacer una distinción. Y con todo respeto lo digo, ¿ah? El magíster no habilita para ejercer el cargo, el rol y función de orientador, ¿ya? Porque el magíster es un plus a la formación docente, ¿ya? Y que está básicamente enfocado en lo que es la investigación. Y el doctorado lo mismo, pero son investigaciones, ¿ya? Ahora, lo que se solicita, la resolución es súper explícita, habla de
postítulos en orientación educacional o consejería, ¿ya? Porque el postítulo habilita a los docentes para, no los habilita, los capacita y los prepara para trabajar en terreno el contexto de orientación educacional. Ahora, el tema de los orientadores y la multiplicidad de funciones. Yo creo que ese es un tema que cada uno de ustedes orientadores debe hablar conversarlo con su equipo directivo. Porque, ahora, si pensamos en la política nacional docente, la política nacional docente está centrada en los profesores de aula. Y de hecho, muchos jefes técnicos desarrollan su labor como jefe de UTP y tienen horas de clase. ¿Pero de qué? De su disciplina. En orientación debiera ocurrir lo mismo. Ustedes no tienen por qué hacer las clases de orientación de los cursos. Para eso están los profesores jefes, y que son todos los profesores, y que cada uno tiene que ir a responsabilizarse de o asumir un curso o un nivel, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes orientadores también tienen su disciplina. Y obviamente lo ideal es que la mayor carga horaria esté centrado en el rol y la función de orientación, que no, entre paréntesis, empezamos a preparar luego ese tema, cosa de que el próximo año ya podamos abordarlo técnicamente en términos de cuáles son los roles y las funciones dentro en el contexto de orientación, pero, ojo, la resolución ya está planteando roles y funciones para los orientadores, ¿ya? Y en ninguna parte señala que el orientador tiene que ser profesor jefe al mismo tiempo. En ninguna parte señala que el orientador tiene que planificar todos los cursos, la asignatura de orientación. En ninguna parte. Es decir, ese es un gol que se ha ido pasando porque por la dificultad de que los profesores, en general, no les agrada ser profesores jefes hoy en día, porque les significa abordarlo técnica y pedagógicamente una disciplina para la cual no cuentan con las competencias o no cuentan con la preparación producto de, aquí le vamos a echar la culpa a las universidades, a la formación inicial docente, que ese tema ya se está normalizando. Ahora, yo les decía que ustedes son una región privilegiada porque han contado con preparación, pero hay otras regiones, estimado, en que no hay ninguna universidad que prepare o que ofrezca postítulos para orientadores y menos magísteres, ¿ya? Entonces, y no me refiero solo a las del norte y del sur. En el país hay 3 universidades que abordan este tema, pero, y esto es bueno, desde que se entró en vigencia la resolución 2076, están subiendo más universidades. La Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, que la va a potenciar. Hay una universidad en el norte, no sé si una universidad del norte, y otra que está entusiasmada, la Universidad de Ciencias de la Educación, la Metropolitana y Ciencias de la Educación. Y no sabemos qué más. Pero también, como orientadores, como colegio, ustedes pueden solicitar, ¿verdad? A través de convenios con otras universidades de regiones cercanas, que se empiece a trabajar este tema, ¿ya? Y no pensando en magísteres, pensando en postítulos que son más cortos, ¿ya? Y que son interesantes. O sea, ¿qué es lo que se requiere? Eso, Carlos. Y lo otro que ustedes tienen que ir atajando el tema de la sobredemanda de tareas y tan diversas, ¿ya? Ahora, la resolución dice que es responsabilidad de los sostenedores la contratación horaria, el tiempo que sea adecuado de acuerdo a la cantidad de estudiantes que atienden, de acuerdo al contexto del establecimiento, ¿verdad? La cantidad de horas a los orientadores, o sea, que sea abordable, no 15 horas. Yo les recuerdo que hace 20 años atrás los jefes de UTP tenían 10 horas de UTP y el resto vamos a hacer clase. ¿Sí o no? Bueno, con los orientadores pasa lo mismo. Ese terreno hay que cambiarlo.
pero hay que irlo preparando. Y la intención de partir de los mismos orientadores, ¿ya? Y tienen un respaldo que es la resolución. Eso. Muchas Pero gracias por toda la información. esa es una manera. Bien, pues, ustedes me dirán si no hay más preguntas. Bueno, en el Jocelyn. chat están agradeciendo la instancia que tuvimos para poder ir teniendo más información también respecto a nuestro rol de orientadores. También recordarles a los asistentes que no olviden de contestar la encuesta de percepción, ¿ya? Para que vamos mejorando también todas las instancias. Sergio. Bueno, como se ha hecho ya, tenemos varias reuniones, puedo hablar de una, aunque sea incipiente, tradición. A pesar del año, a pesar del agobio pandemia, llevamos casi 2 horas de reunión y eso demuestra que hay un interés, una sed, unas ganas por abordar estos temas. Quiero mencionar que, reforzar lo que dije antes, creo que este tipo de formato hay que aprovecharlo, si no, ¿cómo tendríamos presencialmente participando personas de Antofagasta, Coquimbo, Maipú, La Calera, Quillota, etcétera, ¿no? Entonces hay que aprovechar esto. Y quiero plantear 3 puntos, un poco para reflexionar. Primero, invitarles a que como orientadores no solo tengan este tipo de encuentros, donde agradecemos a Fabiola, agradecemos a los otros expertos que han participado, sino que tengan encuentro entre ustedes, solo entre ustedes, para ponerse de acuerdo, para conocerse, para levantar acuerdos que puedan ir gestionando desde una base de personas que trabajan en el ámbito, que tienen experiencia y que van construyendo una visión juntos. Creo que los cambios que se han visto en distintos aspectos de educación en el mundo, los que se han sostenido en el tiempo, no son los que surgen desde los ministerios de educación ni desde las universidades, sino ni siquiera desde las escuelas, sino que desde los profesionales, los docentes, los orientadores, etcétera, ¿no? Entonces yo les invito a que puedan comprometerse entre ustedes a tener una agenda de reuniones y constituirse una especie de comunidad profesional de aprendizaje, pero también de grupo de poder, ¿no? Que construye opinión, que construye lineamientos para colocarlo en los distintos lugares. Esa es una idea nomás y una sugerencia. Segundo, ¿cuál es la función del orientador? Hay varios ámbitos en los cuales nos preguntamos cuál es la función y creo que tanto del orientador como de otros profesionales, hay otras áreas que me han interesado mucho en este tiempo, no me voy a referir ahora porque no daría el tiempo para ello, pero tiene que ver con el ámbito de la convivencia, que se cruza con esto, lo vimos el viernes, se cruzó, ¿no? Las preguntas, hablamos de lo socioemocional, era que no se cruzara con convivencia, ¿no? ¿Qué le corresponde al encargado de convivencia? ¿Qué le corresponde al orientador? Creo que a ambos, de algún modo, junto con estar en el aula o en la tarea práctica del terreno, les corresponden 3 funciones fundamentales porque en general los otros profesionales de la escuela no tienen las competencias para eso. ¿Cuáles son esas funciones fundamentales? Promover a partir de una profunda apropiación de los instrumentos técnicos del ámbito y legales. Los documentos que acaba de compartir Fabiola, el decreto, la resolución, conocerlos muy bien, apropiarse de ellos y promover una visión sobre la función, el ámbito, los desafíos de la orientación. Segundo, apoyar a los que no tienen ese conocimiento y esas competencias. Y tercero, como es una tarea transversal y longitudinal, transversal porque aborda, por decirlo como en el corazón más duro de lo que ocurre en la escuela, tiene que ver con todas las asignaturas, pero también es longitudinal, tiene que ver desde NT1 hasta cuarto medio. Entonces, coordinar los distintos espacios de trabajo. Promover, apoyar y coordinar, yo creo ya les consumiría la mayor parte del tiempo. y esto es con otros, ni siquiera es algo que hacen solos, sino que es con otros. Y quiero cerrar mi reflexión con un tercer punto que es como más arriba, pero que no puedo dejarlo pasar. Vivimos un momento, un contexto y un
y un tiempo histórico de oportunidades. Estamos en medio de un cambio de constitución, estamos en un proceso de un cambio de gobierno, y estamos en un proceso de transformación de la sociedad chilena. O sea, si la sociedad chilena no cambia en este contexto histórico, ¿cuándo va a cambiar? Con todo lo que ha ocurrido, primero desde el llamado estallido social y luego una pandemia mundial, ¿no? O sea, si en este contexto no hacemos cambios, no sé cuándo los vamos a hacer. Y algo que no hemos hablado suficientemente y que también los toca a ustedes es cómo es nuestro currículum. Y yo creo que ya nadie no va a poder afirmar esto. Nuestro currículum es excesivamente ambicioso, tiene demasiados objetivos. La verdad es que es imposible cumplir todos los OA que tiene el currículum chileno. Por lo tanto, necesita ser transformado. Y por otro lado, hay cosas que no tiene suficientemente. Y yo creo que hay dos grandes temas que debieran ser abordados por el currículum. Y no como asignaturas, porque sería un tremendo error, porque son dos temas transversales y longitudinales. Dos temas que en realidad le hacen falta a la sociedad chilena, no solo a la escuela. Uno, las habilidades de la convivencia. Y ya no solo la parte que es lo que ha sido siempre la perspectiva de la convivencia, ¿no? Lo legal, los protocolos, los reglamentos y cómo prevenimos y normalizamos. La convivencia no es solo eso, la convivencia es un aprendizaje que claramente como sociedad no lo hemos logrado. Gracias a Dios no hay CIMSE porque estaríamos peor que en los otros ámbitos, ¿no? Entonces, hay una gran tarea, cómo abordar la convivencia de manera transversal y longitudinal. Eso ya no es solo tarea del encargado de convivencia. Y no es solo lo socioemocional, dentro del currículum. ¿Cómo el currículum chileno post pandemia va a abordar ese tremendo desafío, no solo de la escuela, sino que de la sociedad? Y junto con eso hay otro que yo creo que ya es absolutamente central para el rol del orientador. Cuando miércoles me disculparán la expresión, la escuela transversal y longitudinalmente va a trabajar con sus niños y niñas, con sus jóvenes, el desarrollo de un proyecto de vida. Proyecto de vida. Los jesuitas de Cataluña, que tienen 7 escuelas de distintos estratos socioeconómicos, cambiaron hace 5 años su sistema. Eliminaron las asignaturas, eliminaron las evaluaciones, cambiaron muchas cosas. Aumentaron los cursos a cursos de 90 en vez de reducirlo, pero con 3 profesores de 3 áreas del conocimiento. O sea, cambiaron muchas cosas. Pero una cosa que me llamó la atención cuando estuvieron en Chile es que dijeron, nos preocupa el fracaso escolar. Gracias a Dios, literalmente, porque son jesuitas, gracias a Dios no tenemos mucho fracaso escolar. Por tanto, nos preocupa mucho más esto otro, el fracaso vital. ¿Y saben qué? En Chile tenemos establecimientos que tienen un gran éxito escolar y un tremendo fracaso vital. Ya no hablamos de escuelas municipales de La Pintana, hablamos de colegios de ABC1, de nidos de algo, donde sus estudiantes se suicidan en un Starbucks. Porque hay un fracaso de desarrollar proyecto vital. Y yo creo que esas dos tareas debieran estar en el currículum. Lamentablemente la escuela es el espacio de esperanza para abordar esos desafíos como sociedad. Y ahí entonces yo les invito a que junto con todas estas cosas que han planteado que son fundamentales, muy importantes respecto al rol del orientador, cómo como orientadores pueden contribuir a repensar el currículum chileno, que aborde la necesidad de desarrollar capacidades de convivencia, que son en parte también socioemocionales, y un currículum que sea capaz también de acompañar el desarrollo de un proyecto vital de niños y niñas. Bueno, no quería dejar de compartir estas reflexiones, son los lujos que se puede dar uno de los organizadores, ¿no? Me disculparán si me doy ese lujo. Agradecerle a todos los que han participado, quedan ahí disponibles los webinars que hemos hecho este año. No sé si hagamos otro más de aquí a fin de año, pero quizás nos animemos ahí con Carlos, Jocelyn y Juanita y todo el equipo de la red de orientadores. Gracias. Ya pues, nos estamos viendo entonces. A toda la participación. Y bueno, por la hora también se puede ver el interés que hay de poder abordar estos temas tan importantes para nosotros. El que se hayan dado todo este tiempo para estar con nosotros y seguir y hacer sus preguntas, resolver dudas, ¿cierto?
Así que feliz y agradecer nuevamente a Fabiola por estar con nosotros, por compartir todos sus saberes. Y bueno, nos estaremos viendo para un próximo encuentro. Listo. Nos estamos viendo, Chaito, Gracias, Jocelyn, Sergio. Sergio. No olviden responder la encuesta de satisfacción, por favor. La encuesta de percepción, perdón. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao, chao. Chao.